¿Qué tal? Buenas noches. Dios les bendiga, amada iglesia. Gracias porque podemos estar llegando a sus corazones, a sus hogares. Gloria a Dios por este medio que viene siendo nuestras plataformas. Y como cada 8 días estamos transmitiendo el mensaje tan importante que es para los líderes, los siervos que son los encargados de ir y compartir la palabra de Dios a los hogares como hemos sido instruidos por nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios por esta bendición. Vamos a orar ahorita antes de dar la lección. Padre, te damos gracias por tu amor y tu grande misericordia, Dios. Gracias por la vida de cada siervo, Dios, que está alerta, al tanto, a la perspectiva, Señor, de lo que tú harás en nuestros corazones, Señor, para ir y transmitir el mensaje que da vida, el mensaje que da esperanza a esas vidas, a esos hogares donde hay desconsuelo, hay desesperación. Te pido que de tu Espíritu Santo sea el que esté obrando en cada uno de mis hermanos. Bendice a nuestros anfitriones, a nuestros supervisores. Los cubro con tu preciosa sangre en medio de este tiempo, Señor. Pero tu palabra dice que aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y te damos gracias porque esa promesa es inquebrantable y es vigente hasta nuestros días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues el día de hoy vamos a compartir acerca del tema de cómo inician los grupos familiares. Sabemos que es la visión que Dios ha dado y pues una de las cosas que estamos viendo en este tiempo de transición es que nosotros debemos de sacar lo benéfico. Sabemos que trae muchos beneficios y nosotros lo vamos a ver. Así depende del punto de vista que tú lo veas, porque como vemos en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando todos estaban bien cómodos, contentos, pues viene una persecución contra los cristianos. Y el resultado fue maravilloso porque eso fue motivo para que se extendiera el reino de Dios. Y gracias a Dios porque su palabra dice que todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que aman a Dios. Y pues así es como ha llegado el evangelio a nuestras vidas. Entonces, de esto que nosotros estamos cruzando, debemos de aprovechar el tiempo y debemos de discernir cuáles son los tiempos que estamos viviendo nosotros. En la lección pasada, hablando acerca de la visión de lo que son los grupos familiares, veíamos cómo nuestro Señor Jesucristo, Él envió a los 70. Quiero dar un relato para refrescar un poco la memoria. Y el Señor Jesús envía a 70 a las casas. No vemos que no los mandó a las sinagogas, no los mandó a los edificios, a los templos, sino que los mandó a las casas. Dice que para que cuando él llegara, ya estaba como el terreno preparado y se convierte en una bendición porque se forman 35 equipos. Vemos y que a Dios le gusta hacer el trabajo en equipo. Por tanto, vemos que el grupo se forma de un equipo. También es muy importante ver el anfitrión, que tiene un valor muy grande, el líder, el supervisor, los hermanos base, y damos gracias a Dios por esa visión que Dios ha puesto en este lugar, que vemos que decíamos también la vez pasada que la iglesia es multifuncional, no estamos encerrados solamente aquí en el edificio, y damos gracias a Dios. Entonces es cómo inician los grupos familiares. Decimos que esto ha ayudado a bien, debemos de aprovechar estas oportunidades en este tiempo de transición. Podemos llegar a las casas, pero es triste ver la condición de la iglesia, que hay mucha iglesia que no estaba preparada para este momento, está muy atemorizada por esta psicosis, está llena de temor, tiene miedo. Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué antes en la iglesia primitiva
había grandes señales, grandes prodigios, había la unción del Espíritu Santo. ¿Y por qué hoy en día no suceden tales cosas? Pues sencillamente vemos porque no se están reflejando las actividades que se hacían en el tiempo de la iglesia primitiva. Y para esto yo quiero llevarlos al libro de los Hechos, capítulo número 2, versículo número 44 al 47. Pero voy a leer desde el 43, acerca de la vida de los primeros cristianos. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es la cita bíblica para la lección del día de hoy. Entonces, aquí se ve que la iglesia tiene una necesidad básica en lo local, porque vemos que no todas las personas que se entregan a Cristo, que hacen esa decisión, pues asisten al edificio. Pero aquí nosotros encontramos que había dos tipos de reuniones. Y vemos que era en el templo y las casas. En Hechos capítulo número 5, versículo número 42, también dice la palabra de Dios, que es un versículo clave. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese viene siendo uno de los versículos claves con los últimos versículos del libro de los Hechos. En sí, el libro de los Hechos se cree que no ha terminado porque los hechos continúan, los milagros continúan, pero vemos más adelante, vamos a ver cómo Pablo permanecía en una casa alquilada y vemos que era en una casa. Entonces había dos elementos muy importantes que vienen siendo en el templo y las casas. Ahí había dos tipos de actividades que vienen siendo que enseñaban y predicaban. Entonces vemos por qué no hay ese poder, no hay ese respaldo. Sencillamente es por la falta de compromiso, ¿no? A veces cuando se hace la invitación de que si desean prestar las casas, se ve cómo la gente se escabulle, se esconde uno tras el otro. ¿Por qué? Porque no hay un sentido de responsabilidad, no hay un sentido de compromiso. Y eso es porque viene a traer una decadencia. Pero dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y esto ha venido a sacudir a la iglesia. ¿Para qué? Para que uno pueda tener ese compromiso. En segundo punto vemos que hay una necesidad en los grupos de que nos debemos de establecer en puntos estratégicos para así poder descubrir la necesidad espiritual, ¿sí?, de las personas que se han convertido, porque vemos que cuando una persona viene a Cristo, pues tiene la necesidad física, necesidad emocional, pero sobre todo una necesidad espiritual. Entonces, viendo aquí la cita de Hechos 2:44, dice: todos los que habían creído estaban juntos. Aquí hay algo muy importante. Por ejemplo, en este tiempo que se está cruzando, a mí casi no me gusta tocarlo, pero pues me veo obligado a hacerlo. Por eso no suceden las cosas, porque estamos escuchando otros anuncios, estamos escuchando otras noticias, que ustedes la escuchan día tras día, pero aquí dice la Biblia que estaban juntos. Que estaban juntos, ahora sí como dice el dicho, va, juntos pero no revueltos, pero también estaban unánimes. Dice, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos. Pero aquí viene una frase que dice según la necesidad de cada uno.
Y aquí viene algo muy interesante en el versículo número 46, cuando dice la palabra: y perseverando unánimes cada día en el templo. Fíjese, cada día, sí escuchó bien, cada día. Y si usted se pone a ver cuál es la actividad de hoy en la iglesia, o era, ¿verdad? Porque yo creo que después de esta recesión que ha habido, yo creo que las cosas ya no serán igual. A veces recibimos llamadas, extrañamos el templo, váyase a las casas, porque eso es lo bíblico. En las casas ahí usted se va a desarrollar, en las casas usted ahí va a crecer. En las casas se va a dar la oportunidad de que usted tenga ese compromiso. Pero dice que aquí que cada día, y por lo regular uno se reunía cada 8 días, otros eran quinceañeros y otros meseros. Y otros, pues cada 24 de diciembre, según decían, que venían a pasar lista porque había nacido el Hijo de Dios. Bueno, ese es otro tema pero se ve como la iglesia no estaba preparada, es a lo que quiero enfocarle. Entonces viene el sacudimiento, pero ¿cuáles son las actividades de que ellos estaban participando? Pues estaban en el templo y mire las actividades, comían juntos y con alegría. Lo hacían con alegría, pero me llama mucho la atención que dice con sencillez de corazón. Y debemos de ser sencillos como palomas, pero prudentes como serpientes, dice el Señor Jesucristo, para que nosotros podamos reflejar ese carácter cristiano. En otras palabras, tenemos que dejar toda altivez. Nosotros tenemos que apegarnos a la necesidad del prójimo. Alabando a Dios era otra actividad que hacían, y teniendo el favor con todo el pueblo. Es decir, eran agraciados. Tenían el respaldo del Espíritu Santo. Y ya el trabajo lo hacía Dios, porque como dice el apóstol, uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces vemos aquí en el último versículo y la última frase: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sí, a veces creemos que a la iglesia es al edificio, y a veces uno se pregunta: ay, está viniendo más gente. Pues ya viene más gente. No, hermanos, la iglesia está en las casas. Que quede bien recalcado que la iglesia está en las casas. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos enseña acerca de en la gran comisión. En Mateo capítulo 28, cuando nos ordena, porque es un imperativo, dice: id y hacer discípulos. Y vemos que estas palabras de la gran comisión no es solamente para los pastores o para los 5 supervisores que nuestro Señor Jesucristo estableció para la iglesia, hablando del apostolado, del profeta, el evangelista, pastor y maestro. No solamente para ellos es la gran comisión, sino creemos que la comisión es para todos aquellos que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, para cada generación, ¿sí? Y uno debe de tener la habilidad para poder definir lo que viene siendo en sí la meta, la responsabilidad, pero sobre todo la tarea a lo que nosotros tenemos que realizar para la iglesia. Porque la iglesia recibe el orden de ir y predicar a Cristo, a todo el mundo, a todas las personas. Entonces, eso es lo primordial: enseñar el evangelio, predicar en contra del arrepentimiento y en contra del perdón de los pecados, ¿sí? En Lucas 24:47 viene una cita que viene siendo el contexto. 24:47 en Lucas, dice la Biblia: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Pues ahí tenemos otra característica, válgame la palabra, ¿verdad?, carente la iglesia del día de hoy: la falta de ser testigos. Sencillamente es ir y proclamar lo que Jesucristo ha hecho
en tu vida, en mi vida. No adulterar testimonios, sencillamente lo que Cristo ha hecho, porque yo soy testigo de que Jesucristo ha hecho algo en mi vida, ha hecho algo en tu vida. Entonces vemos cómo Dios nos ha confiado a las personas y nos ha investido de autoridad, de poder, así como a los discípulos, porque dice la palabra: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos, sanarán, echarán fuera demonios, y si comieren cosa mortífera, no les hará daño. Esa es la palabra que tenemos de respaldo para nuestro servicio que estamos haciendo para la gloria de Dios. Entonces, al ver que Dios nos ha confiado las personas, nos da la habilidad por medio de su Espíritu Santo para ir y compartir la palabra de Dios. Entonces, el trabajo es el grupo, sí, pero es cómo inician los grupos. Pues vemos que existen unas necesidades básicas y vemos cómo es muy importante que uno como pastor comience con un grupo para que el pastor pueda tener lo que es la credibilidad, para que pueda fluir lo que es la visión, porque no es lo mismo que uno diga hagan y que nada más diga el pastor, pero si el pastor no se involucra, pues vemos que eso es difícil porque no hay credibilidad. Pero si el pastor lo enseña, lo realiza, vemos cómo tiene ese respaldo y recibe esa bendición. Entonces hablamos acerca de la importancia de formar el equipo de trabajo. Y para formar ese equipo de trabajo, pues es para que se desempeñen las funciones. Es donde el siervo, donde cada uno de los elementos del grupo familiar se van a estar dando cuenta los dones de motivación que estén fluyendo en su vida, y así se pueda estar enfocándose a lo que viene siendo la multiplicación, como dice la Biblia, según su género. Es decir, el anfitrión se tiene que enfocar a buscar a otra persona para que pueda prestar la casa. Esa es su tarea. El líder se tiene que enfocar en multiplicarse en otro líder. El supervisor, de la misma manera, en buscar a alguien de los líderes que se convierte. ¿Para qué? Para que pueda estar delegando. Así es como comienza un grupo de pequeños personas, de ahí de congregantes, pero ahora en la casa. Ahí en la casa, 4 o 5 miembros dentro del grupo familiar, es un buen arranque, un buen inicio para que se pueda llevar a cabo lo que es el trabajo de los grupos familiares. Entonces vemos la necesidad de que el líder es la clave fundamental para lo que viene siendo la multiplicación del grupo familiar. Por tanto, tiene que involucrarse él para poder ganar personas, poder atender. Vemos en Pedro capítulo 5 de cómo se ve que a Pedro, Pedro dando el consejo, yo anciano, dice que debemos de ser sabios para que nosotros podamos atender. Vamos a ver esa cita. A la grey. Dice aquí en el 5:2 primera de Pedro: apacentar la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella. Ese es un trabajo del líder, del siervo, cuidarla. Esto a mí me lleva cuando estaban las preguntas que el Señor Jesús le hizo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Y le vuelvo a hacer la pregunta: Pedro, ¿me amas? Sí. Apacienta, cuida. Y aquí está. Cuida de ella, de la grey, es decir, de la congregación. Pero viene el carácter que nosotros debemos de reflejar, amados hermanos. Dice que no con fuerza, sino voluntariamente. Y vemos cómo el Señor Jesucristo a la iglesia no la obligó, no la forzó, ¿sí? Sino que le sirvió, la amó, y eso fue lo que hizo atraer a la iglesia a Cristo. Eso era algo que motivaba a las personas para seguir al Señor Jesucristo, ¿sí? No por fuerza, sino voluntariamente.
Por eso es esto que estamos haciendo a través de los hogares. O sea, sí es una invitación, y es porque uno como el padre se ocupa en que el hijo pueda desarrollarse sanamente. Dice la palabra de Dios: si el padre es malo y sabe dar buena dádiva a su hijo, ¿cuánto más el Padre Celestial dará las buenas cosas a todo aquel que se lo pide? Por tanto, vemos aquí que uno como pastor se ocupa, motiva a la iglesia a que busque a Dios, que tú seas sabio y que puedas tener el discernimiento al poder escuchar, porque esa es nuestra tarea como pastores, el poderles guiar, ¿verdad? El poderles dar un consejo, el poderles cuidar, el poderles orientar. Pero dice aquí, no como teniendo señorío sobre los que están bajo nuestro cuidado. Ese no fue el cuadro que dejó nuestro Señor Jesucristo. Ese no fue la escuela que dejó nuestro Señor Jesucristo, el enseñorearse, el pisotear, el sobajar a las ovejas, en ninguna manera, sino dice aquí, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. Y esto es un rebote de que como el pastor no le puede decir algo a los supervisores, a los líderes, si el pastor no es ejemplo, si el pastor no visita, si el pastor no está con su gente, ¿verdad? Pues aprovechar, hermanos, tenemos que aprovechar, sí, siendo precavidos por esta psicosis que hay, que la gente se ha enfermado realmente, de aquí se ha enfermado, de la mente, ¿sí? Por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, pero corazón es un sinónimo de mente, guarda tus pensamientos, porque de él mana la vida. El obstáculo más fuerte eres tú mismo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser ejemplo. Y pues está por ahí diciéndonos, pues toma estas medidas, la distancia, se puede hacer. Quiero decir esto, nosotros recibimos un comunicado de la Secretaría de Gobernación, líderes. Ellos en ningún momento nos dicen que cerremos las iglesias, pero sí estoy seguro que ha empezado la persecución. Esto es una persecución ya, porque persecución es una presión. No estoy hablando de la gran tribulación, ese es otro tema. Un escatólogo se lo puede decir. Pero en sí, empieza, pero ellos nunca dijeron, sino que nos dicen que no tengamos reuniones masivas. En nuestro municipio puedes tener reuniones, pero no más de 10. O sea, esto va a ir apretando, de tal modo de que pues va a llegar el momento en que pues yo recuerdo que se les decía en la congregación, ¿quién tiene Biblia? ¿Quién no tiene Biblia? A veces dábamos Biblias. ¿Quién no tiene Biblia? Pues compre una aquí afuera, ¿verdad? Porque va a llegar el momento en que no va a haber Biblias. Por eso se exhorta a todos los hermanos, a la iglesia, a que estemos memorizando palabra de Dios, porque de aquí no la van a sacar, de aquí no la pueden sacar. Va a llegar el momento en que van a cerrar los templos, pero las casas, por eso el Señor, ahí está, la profecía, a las casas. Entonces, ser sabios al poder cuidar la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Jóvenes, se les motiva a que se sujeten a la autoridad eclesiástica, para que ellos, como pastores, como siervos de Dios, en este caso su servidor, les pueda estar guiando, les pueda dar el consejo sabio. Pues vemos aquí el trabajo de líder, vemos ahora la necesidad o el privilegio del anfitrión, que es el que proporciona el hogar para que pueda desarrollarse el grupo familiar, pero es muy importante, aquí lo que se enfoca más que tener una casa, es la atención, pero sobre todo la atención, una buena actitud. Hay un proverbio por ahí que dice, tu mejor amiga o tu peor enemiga, la actitud.
¿Por qué? Porque con una buena actitud, tú puedes atraer personas con un buen gesto, una sonrisa, ¿verdad? Pero si tú no tienes una buena actitud, pues vas a correr a las personas. También se goza de los hermanos base. Los hermanos base son aquellos que asisten a la iglesia, pero que están alrededor de tu hogar, de la casa donde se va a establecer el grupo familiar. Y esos son los hermanos base, los hermanos de ayuda, de apoyo al líder para que puedan tener nuevos invitados. Así es como se inicia un grupo familiar, y hay muchas ventajas dentro de lo que es el grupo familiar. En una casa pues es más fácil que vayan a una casa que al edificio. Y ahora pues como recibí una nota, ¿no? Si no, ahora es a fuerzas. Ahora es a fuerzas. Antes era una invitación. Ahora es si quieres crecer, si te interesa tu vida espiritual, ahora busca un grupo familiar. Pero aquí nosotros tenemos que invitar a los hermanos que están a nuestros alrededores de la casa, ir a invitarle, porque si no se nutre, si no se alimenta la persona, tarde o temprano va a ir decayendo. Entonces es más fácil que la persona vaya a un grupo. ¿Por qué? Por el tiempo. ¿Por qué? Por la economía. ¿Por qué? Pues, válgame, no llega tarde a la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia hasta eso se hizo floja. No sé si sea la única, pero aquí hablando en lo local, pero a veces la iglesia llegaba muy tarde. Empezaba el culto a las 11 y ya llegaban a las 12, 11:30. Otros llegaban al amén, ¿verdad? Pero bueno, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ver el desarrollo de la misma, de cómo se lleva a cabo lo que es el trabajo de lo que es el grupo familiar. ¿Por qué? Porque ahí se pueden conocer las necesidades de los miembros, hay comunión unos con otros, juntos se busca cómo se apoya para servir los unos a los otros. Nuestras amistades aceptan con más gusto la invitación a la casa. ¿Por qué? Porque nos conocen, porque se empieza a relacionar uno con el otro, nuestras amistades, ¿ah? Porque todos se sienten bienvenidos, porque hay un calor familiar, por el trato amable que se le da, por la cordialidad que se les demuestra. Entonces vemos cómo todos también pueden participar, porque se les ha dado esa confianza de realizar esa tarea a través del privilegio que se le está dando. Líder, te motivo que los dejes salir. Deja salir a los hermanos. No hagas tú todo el trabajo. Delega. No seamos como Faraón, que detenía al pueblo. Déjalo, que sea libre. Entonces vemos como en un hogar es ahí donde hay una forma sencilla y clara, donde ellos pueden aprender acerca de la palabra de Dios, pueden hacer preguntas, pueden tener un conocimiento bíblico, ¿verdad? Un conocimiento espiritual, y así se desarrollan las actividades personales, se motiva el uno al otro para dar lo mejor de sí, poniendo en práctica lo que es la creatividad. Y vemos también cómo el hogar se convierte en un refugio, porque yo le llamo las 3A, donde la persona se siente amada, atendida y aceptada. Y es donde uno se les puede ministrar acerca de el dolor que están cruzando, la depresión, la tristeza. Hay personas las cuales ahí se van a sentir amadas, se van a sentir protegidas, porque se les enseña que tienen que tener la confianza en Dios, en el Dios grande. Entonces vemos que es una grande oportunidad, un grupo familiar, porque vemos que siempre hay un lugar cerca de ti. Ahí donde tú vives, motívale, líder, motive el anfitrión. Anfitriones, motiven aún a su familia, porque a mí, supervisando los grupos familiares, es triste lo que les voy a decir, pero es la realidad.
ustedes más que nada lo han vivido, es de que estaba el grupo y pues no bajaban sus hijos, no bajaba el esposo, no bajaban sus familiares, sabiendo que el foco, el núcleo es amigos, familiares y vecinos. Invitarlos. Claro, es una invitación, se le invita a la persona, no se le ruega, pero ahora que está la necesidad, que Dios sea que tenga misericordia para cada uno de nosotros, porque vemos que Dios ha puesto el acceso más fácil y ahorita el plan de Dios está abierto. Entonces vemos cómo el líder, los miembros, tanto por la cercanía, se van a ver mejores resultados, pero recuerde la palabra clave, la necesidad de perseverar, la necesidad de ser puntuales para que podamos responder con habilidad y así poder ser más eficaces en el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Padre, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Dios, te pido que tú bendigas estas palabras, Señor, que tú las hagas germinar en los siervos, en los líderes, y que ellos no tengan temor. Que ellos no tengan temor, Señor, de las cosas que está a veces cruzando la iglesia. Señor, como nos enseña tu palabra, que Pablo permanecía en una casa 2 años enteros. Y él recibía a todos los que a él venían a verlo. Les proclamaba acerca del reino de Dios y les enseñaba con mucha seguridad lo referente a Cristo Jesús nuestro Señor. Y nadie le ponía trabas. Y nadie le ponía impedimento. No podía tener obstáculos. No tenía ningún estorbo. No tenía ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque tenía el respaldo de tu Espíritu Santo. Yo te pido por cada líder que ellos no tengan temor. Te pido por cada congregante, cada hermano base que no tengan temor. Sí, que tomen las medidas, porque no desconocemos lo que ha hecho la misma humanidad. Señor, pero sabemos que es tuya la tierra. Tú la cuidas porque es tuya. Tú la riegas, tú la barres porque es tuya. Porque dice tu palabra que del Señor es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Todo está bajo control, todo está ante tus ojos. Yo te pido que tú bendigas la vida de cada consiervo, cada anfitrión, cada líder. Bendigo a tu iglesia. Bendigo la iglesia de Atizapán en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Y fuego, para adelante. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Y vamos a morir, que podamos morir, pero predicando a Cristo. Porque leerlo es muy fácil, pero otra cosa es vivirlo, y si Dios permita que lo vivamos, que sea predicando a Cristo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos 2 maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria, a nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA, Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.